Buen día, doctoras y doctores. El día de hoy, mi compañera Diana y yo, Dulce Huerta, vamos a abordar el tema de apendicitis aguda, ya que esta se convierte en todo un reto diagnóstico en los servicios de urgencias. Una adecuada y precisa evaluación se debe realizar para disminuir su mortalidad. La evaluación del paciente con sospecha de apendicitis aguda debe ser ordenada, dirigida y completa debido a la gran cantidad de patologías que pueden simular la misma. Como revisaremos a continuación, no existe un cuadro clínico generalizado o una presentación típica para todos los pacientes, razón por la cual tener en cuenta las principales consideraciones anatómicas, fisiológicas y características clínicas es primordial para lograr un adecuado abordaje, diagnóstico y manejo del paciente que se nos presente al servicio de urgencias con dolor abdominal y sospecha de apendicitis aguda. Como un breve recordatorio anatómico, el apéndice es un divertículo intestinal que contiene acumulaciones de tejido linfático. Se encuentra en el ciego, con la base en donde convergen las teñas cólicas y recibe su irrigación a través de la arteria apendicular, rama de la arteria ileocólica que proviene de la mesentérica superior. El apéndice es de localización intraperitoneal y retrocecal, pero puede ser pélvico en un 32% y retroperitoneal en un 7%. La apendicitis aguda es la inflamación del apéndice cecal o vermiforme que inicia con obstrucción de la luz apendicular, lo que trae como consecuencia un incremento de la presión intraluminal por el acúmulo de moco asociado con poca elasticidad de la serosa. La inflamación del apéndice es un problema importante de salud pública y aunque la apendicitis aguda es considerada como uno de los procesos quirúrgicos que con mayor frecuencia se enfrentan los médicos y cirujanos, su presentación con frecuencia confunde a los médicos más experimentados. Su incidencia de por vida es de 8.6% en hombres y 6.7% en mujeres. Su incidencia es más alta en la segunda y tercera décadas de la vida, pero puede presentarse a cualquier edad. En México tiene una prevalencia de 47.79% dentro de los padecimientos quirúrgicos de urgencias. El riesgo de presentarla es de 16.3 aproximadamente y su incidencia anual es de 139.54 por 100.000 habitantes. El retardo en el diagnóstico incrementa la frecuencia de perforación apendicular y sus complicaciones, ocasionando mayor morbilidad y mortalidad que incrementan los costos de los servicios de urgencias y hospitalarios. A pesar de los grandes avances tecnológicos diagnósticos de los últimos 70 años a la fecha, se siguen reportando tasas de perforación del 20 al 30%. En cuanto a su etiología, esta se debe a una infección originada por un problema obstructivo. En las poblaciones pediátricas es común la obstrucción luminal como resultado de la hiperplasia linfoide. En cambio, en los adultos es más común por fecalitos, fibrosis, cuerpos extraños como alimentos o cálculos, parasitosis o tumores apendiculares que en su crecimiento obstruyen la luz. En la bacteriología encontraremos aerobios y anaerobios. En los anaerobios es común Bacteroides fragilis y en los aerobios es más común Escherichia coli. El evento fisiopatológico que inicia con la inflamación del apéndice corresponde a la obstrucción proximal de la luz apendicular, que provoca una obstrucción en asa cerrada y la continua secreción de la mucosa apendicular, la cual provoca una rápida distensión secundaria a un rápido incremento de la presión intraluminal. Posteriormente se desarrollarán las siguientes fases: congestiva, supurada, necrosada y perforada, ya que la distensión del apéndice estimula terminaciones nerviosas de fibras viscerales aferentes de estiramiento y causa dolor sordo, vago y difuso en abdomen medio o epigastrio vago. Asimismo, se estimula el peristaltismo por la distensión súbita, con la posibilidad de que al inicio puedan superponerse algunos cólicos al dolor visceral. La distensión aumenta rápidamente por la acelerada reproducción bacteriana residente en el apéndice, sumado a la continua secreción de mucosa. Esto distiende aún más la luz apendicular, donde se excede la presión venosa y linfática, ocluyendo capilares y venas, pero el reflujo arteriolar permanece constante, llevando a ingurgitación y congestión de tipo vascular. Una distensión de esta magnitud suele causar náuseas y vómitos reflejos, y el dolor visceral difuso aumenta su intensidad. En poco tiempo, el proceso inflamatorio incluirá la serosa del apéndice y el peritoneo parietal de la región, lo cual provoca la migración del dolor hacia el cuadrante inferior derecho.
La mucosa del tracto digestivo, incluido el apéndice, es susceptible a un deterioro del riego y en consecuencia se altera en forma temprana su integridad, lo que promueve una invasión bacteriana. Con la disminución en el flujo sanguíneo se desarrollan infartos elipsoidales en el borde antimesentérico. Como consecuencia de la distensión, proliferación bacteriana, alteración del riego y la necrosis ocurre en la perforación. Por lo general, la perforación ocurre en un punto distal a la obstrucción más que en la punta propiamente. La siguiente imagen esquematiza las etapas de la apendicitis. En primer lugar, la apendicitis simple. Cuando se obstruye la luz del apéndice, el moco que segrega no puede fluir libremente y comienza a acumularse en su interior. Esto hace que las bacterias que forman parte de la flora intestinal se multipliquen en exceso y comience el proceso inflamatorio. En la etapa 2, una apendicitis fibrinosa. Poco a poco el apéndice se distiende al aumentar su presión interior. Llega un momento que la presión es tanta que la sangre no puede irrigar correctamente el apéndice. En la etapa 3, una apendicitis gangrenosa. Las paredes del apéndice se van debilitando tanto por la falta de riego sanguíneo como por aumento de la presión interna. Hay partes que empiezan a necrosarse y se vuelve de color negro pudiendo segregar pus. Y finalmente en la etapa 4, una apendicitis perforada. Finalmente las paredes se rompen y se libera todo el pus y las heces hacia el interior de la cavidad abdominal, dando lugar a una peritonitis. Adentrándonos en el cuadro clínico, este inicia con un dolor abdominal agudo tipo cólico en la región periumbilical. Incrementa rápidamente de intensidad y después del inicio del dolor puede existir náuseas y vómitos no muy numerosos, ya sea 1 o 2 episodios. La anorexia también es un síntoma muy común y puede haber fiebre mayor de 38 grados centígrados. En el transcurso de 12 horas, el dolor migra al cuadrante inferior derecho y se manifiesta como una molestia constante que empeora al caminar o toser. El apéndice retrocecal no toca la pared anterior del abdomen, por lo tanto el dolor permanece menos intenso y mal localizado. La hipersensibilidad abdominal también es mínima. En cuanto a la cronología de Murphy, que se presenta en un 50% de casos, consta de dolor en mesogastrio y epigastrio que migra a las 6 horas a la fosa ilíaca derecha, asociado a náuseas, vómito y anorexia, además de fiebre. Debido a las múltiples variaciones anatómicas, podemos encontrar presentaciones atípicas de la apendicitis. En la apendicitis pélvica hay un dolor en la porción baja del abdomen, con frecuencia en el lado izquierdo, con disuria, poliuria, diarrea o tenesmo. También podrían experimentar solo dolor en la región suprapúbica, a la palpación o durante el tracto rectal o pélvico. En el embarazo, la apendicitis puede manifestarse con dolor en el cuadrante inferior derecho, el área preumbilical o la zona subcostal derecha por el desplazamiento del apéndice por el útero. Ahora, hablando del diagnóstico, vamos a tener esta parte del cuadro que nos va a hablar sobre la prevalencia de signos y síntomas que son comunes en el caso de apendicitis, teniendo dolor abdominal con una frecuencia del 99 a 100% en los pacientes, hipersensibilidad o dolor en el cuadrante inferior derecho en un 96%, anorexia del 24 al 99% y náuseas del 62 al 90%. Estos síntomas que les acabo de mencionar son los más comunes en los casos de los pacientes con apendicitis. Caso vamos a hacerlo con el signo de McBurney y hablamos ahora del punto de McBurney, el cual va a estar localizado entre la unión del primer tercio externo con los 2 tercios internos de una línea trazada entre la línea de la espina ilíaca anterosuperior derecha hasta el ombligo. En el caso de esta imagen está encontrado en el punto número 1. Aquí como médico haremos presión y se va a encontrar positivo este signo si nuestro paciente presenta dolor al momento de hacerlo. Otro de los signos es el de Robson, el cual nos va a mencionar que va a estar presente si existe el dolor en la fosa ilíaca derecha, que va a ser provocado por la descompresión en la fosa ilíaca izquierda. ¿Cómo lo vamos a valorar? Lo primero que haremos va a ser presionar en el cuadrante inferior izquierdo y esto nos va a provocar justamente un dolor en el cuadrante inferior derecho, lo que nos va a hablar que es sugestivo a apendicitis. Asimismo, existe el signo de Dunphy, el cual nos menciona que va a haber un incremento de dolor al toser. Este dolor se va a localizar en la fosa ilíaca derecha, por ende, para valorarlo le pediremos a nuestro paciente que tosa y si nosotros localizamos una gesticulación de dolor o nos menciona asimismo el paciente que sí presenta un dolor incrementado en esta zona, se va a encontrar como positivo.
También podemos utilizar el signo del obturador. Este es uno de los más famosos. Este va a presentarse cuando existe un dolor con la rotación interna de la cadera. Para valorarlo, le pediremos a nuestro paciente que se coloque en decúbito dorsal con la rodilla derecha alta y flexionada. Luego nosotros realizaremos una rotación interna de la rodilla y en el caso de que nuestro paciente nos menciona que existe el dolor en la maniobra, pues entonces se considera este signo como positivo. Otro de los signos que podemos realizar va a ser el signo del iliopsoas, el cual nos va a mencionar que existirá un dolor con flexión de la cadera. En este caso le pediremos a nuestro paciente que en la posición de cúbito dorsal levante la pierna derecha. Esto directamente va a provocarle, al momento de ordenarle extender la pierna derecha, un dolor demasiado fuerte, en el cual se va a encontrar como positivo. Ahora, para poder unir todos estos signos y síntomas que les acabo de mencionar, existen ciertos métodos diagnósticos como lo que son las escalas. En este caso hablaremos de la escala AirScore, que nos menciona que hay una especificidad del 89.5% y una sensibilidad del 81.9%. Entre estas, como lo estamos viendo en la parte de la imagen, es una tabla en la cual todo esto, aparte de los signos y los síntomas, tienen unos valores del 1 al 3. Para interpretar esta escala, veremos que si nuestro paciente entre todo esto tiene de 0 a 4 puntos, existe una baja probabilidad de que padezca apendicitis, por ende solo tenemos que realizar un seguimiento ambulatorio. Sin embargo, a partir de 5 a 8 puntos, se existe la probabilidad de que sí sea apendicitis y en este caso va a necesitar observación intrahospitalaria y estudios de imagen complementarios. Así como de 9 a 12 puntos existe una alta probabilidad en la cual ya hablaremos de una resolución quirúrgica. Otra de las escalas que podemos utilizar es la escala de Alvarado, la cual va a tener una sensibilidad del 68% y una especificidad del 87.9%. En este caso, así como la de AIR, es muy similar. Sin embargo, aquí van a ser un total de 10 puntos, en el cual menos de 4 puntos, o sea, menos o igual a 4 puntos, va a existir una baja probabilidad de apendicitis aguda. Sin embargo, de 5 a 6 puntos ya hablaremos de que es probable, pero necesitamos más pruebas diagnósticas. Sin embargo, arriba de 7 puntos es una alta probabilidad de apendicitis y de 9 a 10 puntos ya es casi certeza de que sí se trate de esta enfermedad. Dentro de los estudios de gabinete que le podemos solicitar al paciente en el cual estamos pensando que sí esté padeciendo apendicitis, sería una biometría heumática en la cual encontraríamos una leucocitosis, la cual nos hablaría directamente de que sí se trata de esta enfermedad. Asimismo, podemos ayudarnos mediante la imagenología. En este caso, estos estudios van a ser más apropiados para los pacientes en los que no estamos claros si el diagnóstico sí es apendicitis o representan un alto riesgo para la intervención quirúrgica. Entre los estudios de imagenología tenemos el ultrasonido, el cual es uno de los estudios más utilizados en esta parte de este padecimiento. Este va a contar con una sensibilidad del 85% y especificidad del 90%. Sin embargo, ¿qué características vamos a encontrar en la parte del ultrasonido para localizar que sí se trata de una apendicitis? Sería un diámetro superior a 6 milímetros. También existiría el dolor ante la compresión, que va a provocarnos precisamente la presencia aún más de lo que acabamos de comentar anteriormente, e incluso va a ser una presencia de cálculo apendicicular, un aumento de la ecogenicidad de la grasa o líquido periapendicular. Ahora, abarcando el tratamiento, vamos a ver que sí o sí va a ser mediante la apendicectomía. Sin embargo, vamos a ver si esta va a ser con unas ciertas complicaciones. Esto vamos a encontrarlo como en este caso si es un apéndice que ya se encuentra perforado y gangrenoso con absceso o formación de plastrón, o incluso vamos a hablar que va a ser una cirugía completamente inmediata en la mayor parte de los casos, cuando ya están los pacientes sépticos, con abscesos, con fístulas y sobre todo va a haber adherencias densas e inflamación. Ya como método quirúrgico hablaremos sobre una apendicectomía abierta, que va a ser justamente en una incisión en el punto de McBurney que ya anteriormente mencionamos, o puede ser una apendicectomía laparoscópica con una técnica de Jason de manera periumbilical. Todo dependerá de la situación de cada paciente. Sin más por mencionar, aquí se encuentra la bibliografía utilizada para este tema y agradecemos su atención.